Hola, pues bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar la mesa 5 con el tema de arte, emociones y bienestar, con el eje de cuidar lo humano. Em, Hemos reconocido que la educación artística se desarrolla en contextos culturales específicos, atravesados por desigualdades, memorias y tensiones. En esos contextos, las experiencias educativas no solo son cognitivas, son emocionales también. Entonces, la pregunta se vuelve urgente. ¿Cómo cuidar lo humano en nuestras prácticas artísticas y pedagógicas? Arte, emociones y bienestar. Cuidar lo humano. En un contexto marcado por la aceleración, la incertidumbre y múltiples formas de desgaste emocional. Hablar de bienestar se vuelve una necesidad educativa y social. Las experiencias educativas no son únicamente cognitivas, también son emocionales. El arte ofrece un territorio singular para detenerse, sentir, simbolizar y elaborar experiencias que muchas veces no encuentran espacio en la vida cotidiana. Esta mesa propone reflexionar sobre la educación artística, cómo puede convertirse en una práctica de cuidado, escucha, atención, acompañamiento, generando experiencias sensibles que fortalezcan la salud emocional, empatía y el vínculo con los otros. Pensar el bienestar desde el arte no implica evasión, sino abrir caminos más humanos para habitar el presente. Se encuentran con nosotros para conversar sobre este tema Alejandro Infante García, que él viene de Museo Casa del Risco en la Ciudad de México. Él es especialista en gestión de proyectos museales, trabaja en mediación, diseño de experiencias y formación de públicos. Marcela Fernández, Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte, Argentina. Ella es licenciada en Bellas Artes y museóloga. Desde sus inicios en los museos de Córdoba, su hacer ha transitado el montaje, la curaduría educativa, la ilustración didáctica y la producción de exhibiciones. Tenemos también a Salvador Alejandro Gallardo Enríquez. Él es director de la Escuela Alas de las Artes, en donde genera experiencias. Y también nos acompaña Susana, su intérprete, que en siguiente veremos en pantalla. Después vamos a platicar con María Elena González del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces, pues sean todos bienvenidos. Y pues bueno, vamos bueno, me presento. Yo soy Ariadna Gómez Pasarán. Soy organizadora o parte de la organización de EDAR México, Latinoamérica y Museos Creativos desde México. Y bueno, pues hoy me toca la moderación de esta mesa. Entonces, pues bueno, yo quiero compartirles empezamos a platicar, pero a partir de tres preguntas. Pero vamos de una por una. La intención es que al momento de preguntar, cada uno va a ir contestando. Ya comentábamos que tienen aproximadamente 5 minutos para poder contestar. Entonces, vamos empezando con la primera pregunta, en donde dice, Creo que se nos fue Ariadna. sí. Sí, estamos aquí en esta, esta pregunta. Bueno, a ver, por aquí ya se va sumando.
Les lanzaría, si les parece, ¿qué papel juega la educación artística en el bienestar emocional? Es la pregunta que Ari iba a formular, que ya afortunadamente se encuentra aquí. Tu micro está cerrado. Gracias, me sacó de repente, pero ok. Bien, la pregunta, repito, es, ¿qué papel juega la educación artística en el bienestar emocional? Iniciamos esta pregunta. ¿Alguien quiere iniciar contestando a partir de su expertise, de alguna anécdota que nos quiera abrir esta pregunta? Bueno, si quieres empiezo yo. Adelante, Marcela. Bueno, me pareció interesante esta primera pregunta, pensándolo, ¿no? Desde la trayectoria y la experiencia, ¿no? Acá, desde los museos, ¿no? Pensándolo como qué habilita un museo en esto del bienestar emocional. Es una pregunta bastante interna, ¿no? Que tiene como muchas aristas. Pero sobre todo me quería quedar como en la frase de que un museo como espacio habilita en donde se trabajen con las emociones ciertas memorias, ¿no? Entonces, también como para hacerlo mucho más resumido, sobre todo elegí como una experiencia que es el trabajar, nuestro punto central también es trabajar con las infancias y quería justamente expresar esto, ¿no? De cómo a través de lo artístico, no solo de los talleres, las infancias, pueden ser también adultos mayores, habilitan desde el objeto, desde la acción de lo artístico, eh, trabajar con esa otra memoria que muchas veces no sale de otra forma, no muchas veces podemos verbalizarla, sin embargo, con el trabajo con el otro, con el trabajo artístico, se produce esa relación y ese respeto con las emociones que pueden salir. A esto lo uno que el museo, por si no lo conocen, este museo en el que estoy, en el que dirijo, que es el Museo Histórico de Córdoba, es una casa museo. Entonces, siempre me gusta reflexionar sobre todo en el rol que tienen esta tipología de museos, en los que nosotros, los visitantes, estamos visitando una casa, habitando una casa. Entonces me parece que el acercamiento a distintos objetos que están en exhibición pueden despertar esas emociones. Entonces, en el rol del museo, de los trabajadores que estamos aquí en el museo, replantearnos desde la museografía, los relatos, los discursos, las visitas guiadas y también en los silencios, cómo habilitamos esa emoción que despiertan ciertos objetos. No sé si estoy muy en tiempo, si no puedo después, después que mis colegas hablen, agregar algo más, si no. Tú estás en muy buen tiempo. Si quieres aumentar o le damos la palabra a alguien más, como tú nos indiques, Marcela, está bien. No, si quieren pasamos otro más y a lo mejor puedo hacer alguna acotación con algún otro ejemplo que salga de mis compañeros. Ok, bien, entonces, em, entiendo que es un trabajo finalmente en equipo lo que hacemos, todos pensando en el bienestar de nuestro público, independientemente de la edad que tenga, pero muchas veces trabajamos, sí, pensando en el que todo salga bien, el que todo esté bien, y pues bueno, a veces hay como cosas que no salen tan bien, pero bueno, siendo nuestro objetivo, eh, me parece que podríamos todos coincidir. ¿O alguien quiere sumar a esto? Adelante, Elena. Ujú. Bueno, mi formación original es como historiadora del arte y una de las cosas que me han llamado siempre la atención es que estructuralmente ni la carrera de historia del arte ni museología trabajan las emociones. Ha habido una falta de estudio de la conciencia, de los niveles
o sea, de las ciencias cognitivas, de los niveles de percepción, de cómo procesamos la información en estas carreras, que lo primero que tendrían que abordar son las emociones. O sea que si tuviera que contestar directamente, primero diría que tendremos que tener muy presente un término que se llama metacognición, que es la cognición sobre la propia cognición, es decir, analizar qué estamos sintiendo, pero no sentimos solamente en términos emocionales. Es decir, sentimos desde la percepción, frío, caliente, rasposo, sensación áptica, esa pintura tiene una apariencia más lisa si es el óleo sobre lámina que si es óleo sobre tela. Ese tipo de cosas tendrían que enseñarnos a percibir en los museos. Ahí empieza la educación, pero si se fijan, yo no dije educación artística. Yo más bien me refiero a educación estética, que hago un poquito más profundo. Para mí la educación artística pretende un producto final. Entonces tenemos educación artística en las escuelas, en los museos, particularmente en la nueva escuela mexicana. Hoy en día, el programa 2022 obliga a que se evalúe la educación estética por primera vez. Diseñé yo hace poco un manual para que los profesores de secundaria lleven a los alumnos a los museos, diferenciando precisamente educación estética de artística. La artística, pues pretende un producto y trabajamos sobre pintura, sobre música, etcétera. Y la estética va más profundamente, educa, hace conciencia precisamente sobre lo que está sintiendo el individuo, genera procesos de empatía, nos pone ante la posibilidad de otras formas de resolver las cosas en el mundo, genera procesamientos de pensamiento creativo, inspiración, imaginación. Y podría yo abundar un poquito en la neuroestética. Yasemir Seki y Kawabata han estudiando desde los estudios de neuroimagen cómo se activan zonas de recompensa en el cerebro. Si tuviéramos una educación estética un poco más amplia en los museos sobre estas zonas y la posibilidad de diseñar experiencias que generen neurotransmisores positivos y neurotransmisores positivos que no necesariamente estén asociados a lo bonito. Tradicionalmente se nos relaciona los museos con ir a pasar un buen día y no disruptir o no tener experiencias disruptivas y no ver violencia. Por ejemplo, el arte contemporáneo propone procesos de violencia, nos presenta qué está pasando en el mundo. A veces una obra de ese tipo también nos genera bienestar a la larga. Es lo que sería bienestar eudaimónico dentro de las... Yo estoy trabajando un proyecto de doctorado sobre la relevancia de los museos desde un enfoque multidimensional del bienestar. Y el bienestar eudaimónico tendría que ver con bienestar a largo plazo. A veces el arte contemporáneo nos conmueve muchísimo, nos provoca disgusto, nos provoca asco, pero a la larga nos va a generar un proceso de conciencia, ¿no? Ahora que están de moda las perspectivas de género, diría un poquito lo mismo. Y luego, si nos vamos a la psicología de las emociones, tendríamos que hablar de Paul Ekman, quien hizo estudios interculturales, muy conocido, y encontró emociones universales. Hay 6 básicas que tienen su correlato en el rostro, en las expresiones del rostro. Si estamos contentos, nos reímos, si algo nos gusta, si nos entristece algo, lloramos, si nos sorprende algo, la sorpresa es una emoción básica, pues abrimos los ojos, o la ira también, ¿no? Hacemos así expresiones de enojo. Nos va llevando a presentar un esquema de posibilidades de sentir en los museos que va de las emociones básicas a las emociones secundarias, incluso existen círculos como el de Plutchik, y luego las emociones sociales, por ejemplo, que se trabajan mucho en los museos comunitarios. Yo hasta ahí diría de momento, pero me parece muy importante que la educación artística se estudia en función del well-being, que ya se ha trabajado mucho en museos del norte global, hay muchos estudios desde hace más de 20 años, uno de los pioneros, John Falk, trabajando este sentido de la relación del bienestar con las emociones. Estuve ayer en el conversatorio que realizó el SECA ICOM, en donde Silvana Lubay y María Gabriela Mena estaban hablando de museología afectiva. Y claro, lo primero que creo que tendría que haberse analizado en ese conversatorio es qué son los afectos, ¿no?
Y pues no, se habla de museología afectiva, se habla de bienestar, pero no se explica exactamente qué son las emociones. Y las emociones son biológicas y son respuestas del cuerpo y son diferentes de los sentimientos. Si quieren un poquito más adelante, abordo la diferencia entre emociones y sentimientos y podemos trabajar un poquito más entre educación estética y educación artística. Ahí la dejo ahorita. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Creo que nos has dado como varias líneas para poder comentar. Desde lo que yo puedo compartir es que, pues precisamente trabajando con personas ciegas, hemos recurrido a los sentidos y a partir de los sentidos buscamos, em, pues esto, interactuar primero con la arquitectura y después con la pintura, finalmente con la escultura. Sin embargo, cuando este trabajo se hace con personas del público en común, eh, lo desdeñan, les pareciera como algo muy simple, ¿cómo a partir de eso? Entonces, y bueno, cuando hablamos de sentimientos, también luego no es tan fácil que toda la gente nos abramos a las emociones, a los sentimientos, y bueno, me parece algo muy importante precisamente platicarlo, porque precisamente el acercamiento al arte nos sensibiliza y nos abre la puerta, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien quiere continuar con la respuesta a esta pregunta? Mm, a ver, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me parecen muy interesantes estas preguntas. Y pues bueno, respecto a esta pregunta, yo he investigado mucho y he pensado en cómo responder, pero recordemos que hay diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Pero todas las discapacidades tienen un sentido en común que es la audición. Las personas sordas no tienen este sentido, entonces nosotros como personas sordas somos más visuales. Muchas gracias por esta invitación, es un honor estar aquí y bueno, respondiendo a esta pregunta, ustedes saben que cuando una persona tiene muchísimos problemas en su matrimonio, y no entiende por qué están teniendo estos problemas, no encuentran la razón, pues van a un psicólogo. Van a un psicólogo o van a terapia, platican su historia, platican lo que están pasando y el terapeuta rápido les dice, ah, pues mira, tu problema estás pasando por esto, esto, esto y te da la solución. Entonces el paciente dice, ah, ok, sí, ya me estoy dando cuenta de este error y lo corrijo, ¿no? Pero hay una gran mayoría de personas que no van a terapia, tal vez por pena o por no aceptar lo que están pasando. Y entonces ese es el problema porque las emociones no salen a la luz, ¿no? Entonces el arte ayuda muchísimo porque, digamos, una persona que tiene muchos problemas emocionales guarda sus emociones y ve arte, por ejemplo, una película, una pintura, música, y dicen, ay, qué bonito, ¿no? Y sientes que conectas con esto. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que, ok, tengo este problema y empiezas a comunicarte contigo mismo. Eso también es arte. El arte te ayuda a despertar las emociones. Pero hay muchas personas sordas que no van a terapia porque por esta barrera de comunicación. Sí, hay muy pocos terapeutas que saben lengua de señas, pero a veces las personas sordas no quieren ir a terapia porque pues entre todos se conocen dentro de la comunidad, ¿no? Pero al arte ayuda muchísimo a abrir estas puertas. Yo veo esta película y digo, ay, qué padre, pero me estoy dando cuenta de que, ok, esta película me está abriendo este sentimiento, me está dando un despertar y bueno, esta educación artística es muy valiosa. Listo. Gracias, Alejandro. Sí, precisamente me ha pasado que de repente yo preparo un discurso para platicar con el público sobre algún artista, algún tema, y aflora
Muchas veces se me ha salido el discurso para platicar de sus emociones, lo que recuerda o el problema que traen cargando en ese momento. Definitivamente el arte, sea el que sea, nos abre la puerta. No, o como incluso hemos visto cómo una canción de repente te lleva a reflexionar, pensar o recordar, híjole, y hace llorar. Y a veces solo el llorar como ayuda. Bien. Em, Alejandro Infante, ¿quieres compartirnos? Y muchas gracias. Gracias. Para mí es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y estoy escuchando a mis compañeros. A mí me gustaría mucho rescatar la primera participación que decías que trabajabas en bueno, que dirigías una casa museo. Y me gusta mucho la palabra habitar. Yo también creo que las personas que trabajamos en un museo tenemos que hacer que las audiencias o que las personas que trabajamos ahí habitemos el lugar. De hecho, el programa de servicio social, que es nuevo en una reconfiguración en el lugar donde yo trabajo, se llama así, Habitantes del Arte, ¿no? Como de no se trata de visitar nada más, sino de habitar, de hacer propio el espacio, de adueñarte del lugar, al menos por un momento, que puede ser desde una visita corta hasta estar trabajando aquí o una estancia temporal con algún programa del museo. El programa de servicio social de aquí se llama justo por eso Habitantes del Arte, como habitar una casa. Yo también trabajo en una casa museo, entonces me sentí muy empático en ese sentido. Eh, me gustó mucho cómo explicaban también que es importante decir que la educación, bueno, las emociones no son igual a los sentimientos, ¿no? Allí hay una atravesada, o sea, hay una cultura y los museos generamos eso o preservamos eso, ¿no? Entonces, la diferencia entre esto creo que, y ojalá lo podamos conversar más adelante, es cómo atraviesa la cultura y cómo nos deja todos esos aprendizajes. Más que una afirmación, quizá es una duda que lanzo para ver si podemos dialogar más adelante sobre eso. Y bueno, finalmente en mi área o en mi trabajo cotidiano, trabajamos en el diseño de actividades. Y bueno, lo que hacemos es siempre tratar de buscar que las personas a través de un lenguaje no verbal, porque las interacciones no siempre son largas, utilizamos distintas estrategias para que a través de algún lenguaje no verbal, pues la gente vaya explicando sus ideas. Alejandro también decía que no nos enseñan a expresar emociones o que es difícil expresar emociones y coincido completamente con esa idea. O sea, expresar emociones creo que lo vamos aprendiendo o al menos en este momento cultural, no sé tanto hacia atrás, pero es un aprendizaje también. Decir cómo te sientes es un aprendizaje. Quizá expresar las emociones, pues como decían hace un momento, no se te notan, no necesitas decirlo, pero expresar cómo te sientes y identificarlo tan solo creo que es un trabajo muy importante. Y creo que apostamos o apuesto cuando diseño alguna actividad interpretativa o educativa, encaminarnos a ese sentido, ¿no? Tratar de que alguien identifique qué está sintiendo y que de alguna manera quede plasmado para que ya no sea la persona la que se vea con esa carga, sino la pueda ver a partir de un trabajo, que la vea fuera de sí. Entonces, esas son como las ideas que me llamaron mucho la atención. Gracias, Alejandro. De hecho, me hiciste pensar cuando preguntamos, oye, ¿cómo estás? Y nos contestan, bien. Uy, pues no se te nota. Entonces, precisamente estudiando lengua de señas, nos explicaron que era muy importante la expresión, por supuesto, facial y también corporal. Y bueno, siempre, aunque no lo digamos, pues las expresiones están ahí, pero no, y no lo hacemos consciente y, y- y precisamente trabajando con personas sordas, me di cuenta lo observadores que son, porque sin yo darme cuenta, ellos me preguntaban, ¿qué tienes? Y yo, Nada, sí, tú tienes algo. Entonces, eso se refleja. Pero bueno, si lo hacemos consciente, pues nos hacemos también, creo yo, como más humanos, más conscientes. Bien. Quiero pasar a la siguiente pregunta y también para ir ampliando toda esta rica información que nos dio Elena, para irla diversificando más.
La siguiente pregunta es, ¿cómo diseñar experiencias artísticas que acompañen procesos de cuidado, escucha, atención y regulación emocional? Em, ¿Alguien quiere iniciar, continuar con esta pregunta? Adelante, Elena. Bueno, primero, sí enfocarnos en el bienestar, porque lejos de que ha sido una palabra adoptada en términos políticos por campañas, y entonces eso ha demeritado un poco su valor científico, entender que sí existen cientos o miles de estudios ya empíricos y evidencia científica sobre el bienestar en museos. Un estudio de Dragile y Jelenic en 2022, por ejemplo, desde una revisión de revisiones, han mostrado el impacto del museo en el bienestar, generando experiencias que luego se evalúan a través de diferentes instrumentos y mostrando desde luego que hay reducción del estrés, reducción de la presión sanguínea, bajas en el cortisol, favorecen los estados de calma, la reflexión, la conexión social y el sentido de la vida. Estos son diferentes niveles de bienestar y, bueno, se estudian a través de varios instrumentos, de varias. El problema con todos estos estudios es que no hay una metodología unificada y no hay conclusiones porque se hacen con N diferentes grupos chiquitos, grupos grandes a través de experimentos, a través de reportes en primera persona, en tercera persona, es decir, es lo que falta, ¿no? Pero sí hay cientos de evidencias. Entonces, ¿cómo diseñar estas experiencias? Primero, a partir de que lo que estamos tratando de evaluar es el bienestar en sus diferentes dimensiones. Y después, entender que las emociones están dentro de las personas, pero también están fuera de las personas, en el contexto relacional, y entender lo que John Falk propone en sus estudios sobre este tipo de asuntos, sobre bienestar en museos. El bienestar en museos se da desde un aspecto, digo, porque el tema que nos convoca en esta mesa es bienestar, se da desde el punto de vista contextual relacional, y él se refiere a la persona, a la historia que traemos nosotros, nuestra historia de vida, nuestros procesos previos de aprendizaje. De esa manera, con este contexto vamos a llegar personal al museo, pero aparte nos vamos a relacionar con otras personas y con las obras de arte. En este sentido, tenemos que pensar en otro término que se llama atmósferas, y ahora se estudia mucho desde las ciencias cognitivas esto de las atmósferas porque se sabe que el aprendizaje es situado. Entonces vamos a sentir desde el aire acondicionado, desde el olor del museo, el calor, la fatiga de museo también se ha estudiado, nos duele la espalda, no nos duele caminar mucho, no es lo mismo desde el perfilado de públicos que hace el propio Folk, un visitante de museos frecuente que uno que va a buscar una experiencia o un recargador que nada más va a ir a tomarse una selfie o va a ir a sentarse un ratito al jardín. Tomando en cuenta todo esto, cómo diseñar una experiencia para públicos diversos, pues es ahí donde entra la complejidad de precisamente los profesionales de los museos encargados de la educación de la sensibilidad, porque de lo que se trata es de darle sentido a la experiencia de visita. Entonces, tomando en cuenta esto de las atmósferas afectivas, diseñar las condiciones tendría que tomar en cuenta el espacio, em, el estado de los demás servicios educativos del museo, si hay cafetería, no hay cafetería, porque todos estos elementos cuentan, desde cómo se recibe al visitante en el estacionamiento, en la taquilla, y todo esto puede favorecer una visita positiva. Diseñar la atmósfera, no la actividad. Ir de la percepción, es decir, hacer las preguntas correctas como mediadores, ir de la, por ejemplo, Visual Thinking Strategies, ir de la percepción a la emoción, ir profundizando. ¿Qué ves primero, como hace Mario Pollo en sus procesos de mediación? ¿Qué ves? ¿Hasta qué sientes? Ya sabemos que no se trata de dar terapia, pero ir profundizando en los análisis con el público. Por supuesto, proponerles que hablen. Generar las condiciones de seguridad emocional, es decir, no van a ir no se trata de un espacio terapéutico, no se trata de que exploren sus experiencias traumáticas allí, pero de que sí
compartan y que le den sentido a la visita. Incorporar mediaciones breves, no cansar al público, trabajar 45 minutos, trabajar con un vocabulario emocional accesible y diseñar cierres que integren la experiencia, pedirles qué se van a llevar. Desde luego podemos hacer también evaluaciones del bienestar. Hasta ahí, diría yo en un momento. Muchas gracias, Elena. Precisamente también me hiciste pensar en esta palabra sobre ser inclusivo o ser accesible. Y bueno, hemos platicado y algunos hemos coincidido que el tema de inclusión es en relación a al trabajo entre las personas y lo accesible es lo físico. Entonces, muchos museos no son accesibles porque son antiguos, son patrimoniales, porque no fueron hechos para ser museos. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues trabajar lo inclusivo, que es lo interpersonal. Ah, pero qué también difícil es esto, porque pues no siempre el personal de seguridad es el mismo y entonces aunque se capacite, a los 3 meses ya hay otro cuerpo de seguridad. Sin embargo, bueno, pues tenemos que trabajar en ello como sea. Bien, ¿alguien quiere continuar con esta respuesta? Como quieras, si quieres, Adelante, Alejo. Bueno, adelante. en esto del bienestar, como empezó también Elena hablando, y voy a tomar algo de lo que dijo Alejo en la primera respuesta. Me gusta pensar, ¿no?, en esto de lo humano, ¿no? Estamos hablando de personas humanas, de emociones, que pensándolo o reflexionándolo acerca de este situado en un museo, es como corrernos un poco dentro de lo que es la museología social, de que no solamente va a importar el objeto exhibido, conservado, investigado, sino ese humano que hace esta interactividad o que hace ese vínculo con ese objeto dado, sea el que fuera, ¿no?, la tipología de museo de la que estemos hablando. Entonces, para mí, pensar en un diseño de experiencia es corrernos, o por lo menos ese es digamos, el desafío que tendremos que tener, es de corrernos del concepto de que el museo tiene que ser el contenedor que brinda toda la información y es el que va a hacer unidireccionalmente la persona o la institución en la que marque los relatos, las biografías, los textos, inclusive hasta las emociones, sino que es un desafío continuo que deberíamos tomar, jugar un poco a dar la pauta, a dar la posta, ¿no?, al visitante que venga. Entonces así se pueden hacer, no me acuerdo quién nombraba recién, estos museos comunitarios, que creo que allí se da mucho más sobre todo, dar la pauta, dar el permiso de que otro pueda habilitar los relatos, no solo los espacios, como hablábamos antes, y Alejo hizo mención también, no solo ese habitar los espacios, sino habilitar también. Eso es otra forma de estar en el museo presente, los relatos, las historias individuales de cada persona que visita el museo, que son parte de esa otra historia que un museo histórico presenta. Entonces, sobre todo en esto del bienestar y del cuidado, pensaba y lo definí como permitirse otro ritmo, ¿no?, a la entrada del museo, habilitar otro ritmo. Venimos de espacios, la vida misma, siglo XXI, muy agitados, en donde no tenemos tantos espacios para hacer una pausa. Creo que estos espacios, como los museos, bibliotecas, estos no lugares, como diría Maroche, dan esa posibilidad de encontrarse dentro de otro ritmo. Y en ese ritmo, el museo sí tiene la obligación de la escucha atenta, ¿no?, del que viene. Y en eso ser muy cuidadoso también, porque un museo exhibe objetos, ¿no?, con una biografía emocional que despierta inmediatamente distintas emociones. Muy bien la nombraba Elena, todas las emociones, ¿no?
porque no debemos ser ingenuos también en creer que todo va a ser color de rosa, diríamos acá. O sea, no todas las emociones que va a despertar ciertos objetos eh, digamos, beneficiosas para el visitante, sino muchas veces también debemos pensar que un visitante, desde la indiferencia misma a tristezas. Entonces, el museo no solo tiene que diseñar experiencia, sino acompañar en ese proceso que habilitó claramente en el encuentro. Entonces pensaba a lo mejor que los museos no solamente tienen que en una ficha de objeto, decir, este mobiliario perteneció a tal familia en el siglo XVIII, sino hacer preguntas amplias en donde también uno tira la opción de que el otro puede interpretar. Entonces, ¿quién pudo haber comido en esta mesa? ¿Quién más se reúne en este tipo de mesa? Bueno, todas preguntas que tengan que ver con el respeto por si la otra persona quiere verbalmente a lo mejor exteriorizar esa emoción, o muchas veces solamente es un momento de reflexión, a lo mejor más introspectiva, más en silencio. Bueno, todas esas opciones me parece que uno tiene que saber que el museo como espacio permeable las tiene que garantizar, ¿no? Con este cuidado y con este bienestar. Bueno, creo que más o menos resumido es lo que quería decir. Sí, gracias, Marcela. Y sí me hace pensar que precisamente cuando hay estos momentos como intensos o que no siempre son tan agradables, detona todavía más en el público este, este no bienestar, el estar provoca reflexión y discusión y plática. Sí, estoy de acuerdo que puede ser también una muy buena alternativa. Bien, Alejandro, sí, Alena, adelante. Eh, Recientemente me encontré con un término que me ha fascinado y son los glimmers. Vienen de la teoría polivagal de Dana Dev y de Porges, doctor Stephen Porges. Y a mí me interesa mucho porque como estoy también dimensionando el aspecto físico del bienestar en museos, me interesó muchísimo el término de glimmers. Ya, si quieren, más tarde les envío un artículo de periódico que publiqué al respecto. Estoy profundizando en ello, diferenciándolo de los aesthetic chills, porque cuando uno va al museo tiene reacciones físicas. Y esto está relacionado con las emociones. Y entonces los glimmers son momentos de restauración, de calma, y no son buscados. Se los paso porque, bueno, creo que hay muchísimo ahí que investigar y que aprovechar. Entonces, uno va por la calle, ahorita en México están floreciendo las jacarandas. Y va uno por Avenida de Reforma, ay, qué padre la jacaranda, qué bonito, o floreció algo en el jardín, o de repente me encontré a alguien que no había visto hace mucho y me dio de lejos me dio una sonrisa. Esos son glimmers, son momentos de paz, de calma, de restauración. Está relacionado con la teoría polivagal. Ya ven que está muy de moda esto de los probióticos, el nervio vago, bueno, los pares craneales, hay que estudiarlos también para saber cómo inciden en las emociones y después en la parte endocrinológica y en los neurotransmisores. Es pura química, yo no soy para nada experta en eso, pero sí tengo contacto por mis compañeros de estudio con esos temas. Y esto de glimmers me pareció muy interesante porque sí podemos generarlos en los museos a través del diseño de las atmósferas y de los espacios y está relacionado con los aesthetic chills, que eso es otra cosa, esos son con más de impacto. Y es como, y además se miden a través, por ejemplo, de la piel, de la corriente galvánica empleada para medir, por ejemplo, cuando se pone la piel de gallina por alguna obra que es muy conmovedora, nos pasa mucho con las películas de miedo, porque en el cine es que sí están diseñadas las atmósferas para generarnos miedo en las películas de suspenso y de terror. Ahí claramente sentimos como un estímulo artístico nos está produciendo una respuesta biológica, física. ¿Por qué no evaluar esto en los museos? Pues también se evalúa, ¿no? Entonces, dejar estos dos como términos pendientes ahí para poder generar también una serie de discursos en los museos y en mediación y preguntarle al público qué glimmer te apareció aquí, qué te palpitó el corazón,
¿Qué resultado en aesthetic chills tienen? Que en términos del siglo XIX sería aquello del famosísimo síndrome de Stendhal, en donde llegó a Roma y bueno, hasta se desmayó y tuvo realmente digo, hay artículos sobre eso, ¿no? Es físico, es real. Gracias. Gracias, Elena, me interesa ese tema, así que después te voy a preguntar más sobre eso. Sí, que a mí me ha pasado, regresando al trabajo con las personas ciegas, he hecho recorridos con las personas normovisuales, en donde cerramos los ojos y hacemos el recorrido como si fueran personas ciegas. Y me ha pasado un poco esto que comentas, de repente, sí hay con quien sí logramos la sensibilización y han terminado muy, muy emocionados o muy, eh, con mucha, impacto, porque ya les decía, de repente eso pudiera ser tan simple que es tocar, imaginar y manipular materiales y hablar y combinar con la obra, pues sí se han detonado cosas. Entonces me parece que es una muy buena, interesante pues para aplicar, ¿no? Bien, le iba a dar la palabra a Alejandro. ¿Quieres aportar? Muchas gracias. Y bueno, me parece muy interesante lo que están dialogando mis compañeras. Y esto me despierta como muchas emociones porque justo es mi área de trabajo, ¿saben? O sea, a mí me toca diseñar experiencias en los museos desde hace bastantes, bueno, 15 años, para mí son muchos, pero tuve la fortuna de saliendo de la carrera, empezar luego a trabajar en museos por fortuito, ¿saben? Y tuve como un gran maestro que se llama Horacio Correa, él es de aquí de México, y Horacio Correa me decía, o sea, tenía 20 años yo y me decía, a ver, lo importante sí es el contenido, porque sin contenido no puedes avanzar, pero tienes que fijarte en la gente, en tu audiencia. No es pasiva, es una audiencia activa, es una audiencia que participa, que toma decisiones. Y entonces desde ahí, como yo siempre que hablo con él, porque a la fecha mantengo contacto, le digo, es que me malformaste y ahora me cuesta mucho trabajo porque tu corriente va en contra de lo que nos han enseñado, donde el museo tiene la razón y el museo tiene la última palabra y el museo te dice qué pensar, ¿sabes? Y entonces, o sea, yo veía eso y yo decía, pero es que lo que dice este señor es todo lo contrario, o sea, ¿dónde cabe la persona? A partir de esa formación y ese acompañamiento que agradezco mucho, pues yo decía, las experiencias son como un centro, o sea, yo lo pienso así, cuando diseño experiencias, aunque lo hago por A, B, C, D, pienso que es el centro, la experiencia es el centro, y entonces en lo que pienso es, sí, en la audiencia, el tema que queremos comunicar y y para quién lo queremos comunicar. O sea, no lanzamos ideas para todos, les voy a ser muy honesto. O sea, si vamos a trabajar con niños, si vamos a trabajar con adultos, si vamos a trabajar con mujeres, si vamos a trabajar con niños de una escuela privada, ¿saben? O sea, si trabajamos diseñando para públicos, si vamos a trabajar con personas con alguna discapacidad, trabajamos desde ahí. Y entonces empezamos a diseñar la experiencia. También pensamos en el lugar, dónde va a ser, qué podemos, qué sí tenemos y qué no tenemos. Eh, lo que les quiero compartir es que muchas veces me decían, la experiencia empieza desde antes y lo entiendo y claro, o sea, la gente para llegar a tu lugar te busca a veces. Hoy trabajo en un museo que es fortuito, la gente entra por casualidad y eso también se agradece mucho y es otra forma de trabajar. Pero cuando la gente está buscando información, creo que hay que tener a la mano la información clara. ¿Cuánto cuesta? ¿A qué hora cierra? ¿A qué hora abre? ¿Hasta qué hora puedes entrar? ¿Qué materiales puedes encontrar? De una manera muy sintética, porque también para hablarle hoy en las redes sociales o en los medios digitales a las personas hay que ser rápidos, pero sí con una claridad. Entonces, tener claro un letrero afuera de tu lugar que te identifique. Aquí estamos, somos este lugar, este centro, este museo, para que la gente no sufra en buscarte. Tener clara tu entrada, tener clara tu salida. Y se les estoy platicando desde la experiencia, no crean que es como desde, o sea, sí se estudia, pero cuando llevas ese estudio a la práctica encuentras muchas barreras, porque, o sea, para poner un letrero de entrada tienes que verificar todas las normas que tiene tu edificio. Y entonces, bueno, eh,
pensamos también en eso. Y algo en lo que nos enfocamos, o estoy tratando de enfocarme mucho, es que el lugar sea seguro. O sea, para nosotros, el generar bienestar es que el lugar sea seguro. Y de hecho, cuando hicimos, en este sentido de preguntarnos las audiencias y qué les generaba el lugar, recurrimos a un estudio con John Falk junto con toda la red de museos que nos vino a acompañar, la red de museos del Banco de México. Entonces nos vino a acompañar, hicimos un estudio en donde le preguntábamos justo cómo se sentían las personas en el museo, cuál era su bienestar, como en 4 categorías, y afortunadamente nos fue muy bien. Les cuento que una cosa que a la gente agradecía mucho en este estudio es que venía a encontrarse o a coincidir con las personas. Somos un museo donde la gente se encuentra, o sea, vienen a pasear y aquí coinciden viendo una obra o viniendo a un concierto o a una conferencia. Y eso generaba mucho bienestar, ¿no? Ver a personas que quieren estar en un lugar tranquilo, estar en un lugar seguro. En este estudio lo primero que nos reclamaban es que teníamos pocos lugares de descanso. No es que no hay dónde sentarse y ya me cansé. Y eso que somos un museo pequeño. Entonces, inmediatamente subir con la directora y decirle, oye, la gente está pidiendo bancas y que la directora tenga la voluntad, que eso es súper importante, que la directora o quien lleve el liderazgo de este lugar tenga la voluntad de escuchar y decirte, a ver, pongan esas bancas y las mandas a hacer, ¿sabes? Entonces, oye, esta puerta no está fácil y que escuche, porque eso como trabajador lo agradeces. Y dices, qué fácil era abrir una puerta o qué fácil era poner una banca. Ahorita estamos trabajando en un problema que identificamos de movilidad. Son 2 escalones que para la gente con sus 2 piernas en movilidad total, pues no genera un problema. Pero para las personas que vienen con un bastón o que tienen un problema en la rodilla o una silla de ruedas, pues se vuelve un gran problema. Entonces, ahorita estamos trabajando con equipo de servicio social que nos diseñe con normas y estándares una rampa que sea mucho más accesible para las personas. Bueno, finalmente, lo que les quiero compartir es que nos esforzamos en que las personas tengan una gran experiencia, pero hay muchas limitantes. Es decir, una cosa es lo que piensas, lo que deseas, y otra cosa son las posibilidades hasta donde llegas. Pero no hay que dejar de insistir, porque si no, no se avanza. O sea, si dices, sabes que esto no, pues es bien difícil, no se va a poder, ahí queda el problema. Entonces, creo que hay que buscar soluciones. Así como esta estrategia de diseñar experiencias para las personas donde haces una lluvia de ideas y prohíbes el no, sino de ver, sí, pero ¿cómo? Hay que llevarla también a los problemas cotidianos de los lugares cuando tengamos un problema muy grande. Y algo que les quiero compartir y les quiero invitar es que una de las cosas que yo cuando empezaba, justo como les decía con Horacio, yo decía, cuando me toque hacer experiencias educativas, porque empecé trabajando en ayudando como mediador, ¿no? Interacción directa con el público. Yo decía, cuando tenga la oportunidad de diseñar experiencias, voy a hacer que el público sea el protagonista. Y entonces dejaba la estética de lado, bueno, no la estética, sino como la producción, como decías hace un momento, la finura del producto final no me importa tanto, sino las emociones que refleja en él. Y entonces tenemos hoy y que les digo que es clave que la dirección te apoye, porque hice un proyecto con mi equipo, que son unos niños de una escuela que hablábamos de las tradiciones de Día de Muertos. Y entonces eran piezas individuales, pero al final les Sí. dije, no van a llevar nombre individual, vamos a hacer una pieza colectiva, porque también creo que en la parte de que los museos tenemos que hacer críticos, hay que cuestionar la individualidad, ¿saben? Entonces hicimos una pieza colectiva y fue una maravilla porque me dice la directora, ¿y dónde lo vas a poner? Y yo, pues si me prestas una pared, está bien. Y me dice, te presto una sala, porque lo que quiero es que los niños se sientan seguros de que son artistas y lo que quiero es que los niños vean su obra puesta en una sala de un museo. Y me tratas las obras con la misma importancia que una obra de la que tenemos aquí barroca. Y entonces cuando vienen los niños, una de las niñas me dice, es que ya estoy en un museo como Frida. Y entonces para mí exacto, eso es lo que queremos. Y después, ¿saben qué pasó? Mi área también es desarrollo de audiencias y que para mí fue como una experiencia redonda, es que los niños primero estuvieron con nosotros, diseñaron su taller,
Era una experiencia para 40 niños, terminamos atendiendo a 245 niños porque todos querían venir después a hacer su pequeña obra que iba a estar expuesta en una sala de museo. Terminamos haciendo la sala completa y, después los niños trajeron a su familia, traían a la mamá, traían al hermano y era un ejercicio muy interesante decir, esto lo hice yo y se referían a toda la sala. Y después, claro, como papás y con este orgullo buscaban el trabajo individual que era un ejercicio también de compartir dentro de sala. Y bueno, otro ejemplo, y con esto no quiero robar más tiempo, es uno que se llama La Mercería. Ese está activo, ese lo pueden venir a visitar. Todos los viernes sucede, es un colectivo de mujeres, hoy le puedo decir colectivo. El museo nada más puso el lugar seguro y las herramientas para que ese grupo se viniera a reunir aquí, se apropiaran del taller y ellas van decidiendo sus estrategias. Igual pensábamos un pequeño muro para 12 trabajos y terminamos recibiendo 56 trabajos. Y entonces otra vez voy a tocar la puerta de dirección. Disculpe, es que tengo 56 trabajos y ya no caben en esta pared. Y pues vuelve a agarrar una sala del museo y trata esas obras como si tuvieran la misma, o para nosotros tienen la misma importancia que una pieza barroca. Y entonces tenemos lista de obra de cada tejido, nombre Ay, y además el significado de cada obra o la historia de cada obra. Y eso es a través del trabajo en equipo, ¿saben? Eso es, no es una idea única, sino es escuchar a todas las personas que te rodean en la corrección y en la suma de otras ideas. Muchas gracias. muchas gracias, Alejandro. De verdad que esto, no sabes tal vez qué repercusión dentro de muchos años alguno de esos chicos se convierta en un artista con esta acción de considerarlo desde pequeño, ¿no? Y fíjate que con lo que nos estás compartiendo con el tema de cuidado, la escucha, el acompañamiento, siento que esto además fortalece estos vínculos entre iguales, entre no iguales, entre el museo. Y esto también me recuerda un poco a esta investigadora, Mariam López Cao, en donde habla cómo precisamente propone, ¿no?, que el arte puede ser como este hilo eh, que ayuda como arte terapia, ¿no? Pues que ayuda a hacer sentir bien, estar identificado con el espacio y pues con la obra de arte, ¿no? Bien. Alex, ¿quieres compartirnos? Claro, Ade- eh, me, no sé cómo empezar con tanta información, muy interesante. Bueno, en primera, yo soy profesor de lengua de señas, pero también explico cómo es la cultura dentro de la comunidad sorda, cómo es el acceso para las personas sordas. Yo trabajé 6 años en el Palacio de Bellas Artes como alianza, pero es muy padre este palacio porque siento que implementaron muchas funciones de accesibilidad para las personas sordas. Y bueno, me gustaría poner un ejemplo. Digamos, una persona de aquí de México que se va a Estados Unidos, no sé, por trabajo, por estudios, y está tanto tiempo allá en Estados Unidos que extraña platicar con personas que vengan de México, tal vez la comida mexicana, y un día ve un restaurante mexicano, entra y el dueño es una persona estadounidense. No hay ni un cocinero, ni una persona que sea de México. Entonces, pues no sientes esta armonía mexicana, ¿no? Entonces dices, bueno, no, ya no quiero volver a ir a este restaurante. Pero vas a otro restaurante que dice restaurante mexicano, tiene dueños mexicanos, cocineros mexicanos, y dicen, ah, ok, me siento identificado. Entonces yo siento que eso también puede pasar dentro de los museos, ¿no? Hay museos que dicen, ah, este es un museo inclusivo. Entras y todo el personal no sabe lengua de señas, ¿no? O tal vez la arquitectura no está diseñado para personas con discapacidad motriz, ¿no? Entonces, está totalmente desconectado esto, ¿no? Yo siento que la palabra inclusión deberían de saber qué necesidades tienen las personas con distintas discapacidades
para que todas las personas puedan sentir este bienestar dentro del museo y puedan permitirse conectar con las obras. Por ejemplo, eh, Elena, habías comentado algo sobre una película de terror que está ambientado especialmente para sentir esta sensación de terror, ¿no? A mí me pasó en la Fórmula Uno. Estuve trabajando en la Fórmula Uno y vi un cachito de grabación de Brad Pitt. Entonces, pues te preparas, ¿no? Y ya cuando sabes la fecha de que va a salir la película, pues vas al cine, te preparas, te compras las palomitas. Entonces yo como espectador fui al cine, compré mis palomitas, entré a la sala de cine, pero la película no tenía subtítulos, entonces me sentí totalmente desconectado de esto. Entonces, en la tecnología, en la parte tecnológica como plataformas de Netflix, eso sí sí tiene una parte importante de accesibilidad porque tienen subtítulos. Pero no sé, tal vez yo digo, ok, no quiero estar aquí en mi casa, quisiera estar en otro lugar. Entonces, hay una desconexión en este tema. Y sí, es muy importante que en los museos, por ejemplo, Alejo, Ahí está. ok, Alejo, que menciona el tema de que muchas personas dicen, ay, es que no hay bancas, necesitamos sentarnos. Y eso está muy padre porque sí, ¿no? Las personas pueden sentarse, reflexionar y decir, ah, ok, esta ahora está conectando con esta parte de mi vida. Sí, es importante que las personas se sientan tratadas, ¿no? Y se sientan escuchadas y se sientan cómodas para conectar. Por ejemplo, a mí también me pasa que yo quiero ir a terapia y me dicen, sí, ok, nos vemos en el restaurante. Y pues no, ¿no? Eso no es un lugar cómodo porque estamos rodeados de personas. ¿Qué tal si yo quiero llorar? No sé. Entonces, es muy importante esta sensación de comodidad. Este tema que mencionaban de la atmósfera es completamente importante para todas las personas porque necesitan conectar con uno mismo, necesitan este bienestar. Y por último, es una opinión, algo que yo quisiera expresar. Mm, ahorita con la tecnología, escuché un comentario que decían que es un poquito más complicado que las personas se expresen, que se abran. Yo siento que es un poco diferente. En la antigüedad las personas no se podían expresar, pero ahora con la tecnología las personas se expresan más fácilmente porque se graban bailando, se graban haciendo cosas chistosas, se graban haciendo todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, estas redes sociales sirven como un lugar para poder expresarse. Siento que esto era algo importante de mencionar. Y tengo más cositas que me gustaría compartir, pero ahorita más adelante. Ok, Alex, sí, precisamente, híjole, buscamos desde tomar el curso de lengua de señas y en ocasiones sí considerar eh, que si los subtítulos, que si la banca, que si, si son personas ciegas, que si la guía podotáctil. Como ya les comentaba, de repente hay buena intención y creo que la mejor intención pues, es precisamente empezando por los mediadores, que ¿no? Pensar en el otro, en el público y pues prepararnos para ello. Em, Alejo, adelante. Yo quería como redondear las ideas, decirles que un poco en el diseño de experiencias, para mí tiene que ver con escuchar al visitante, o sea, escuchar al participante, escuchar a las audiencias. Creo que eso es clave, ¿saben? O sea, no tenemos, somos pocos, seguramente ustedes o todas las personas que trabajan en el museo se sentirán en la misma situación de que siempre nos rebasa el trabajo, siempre hay más que hacer, somos muy pocos. Entonces, creo que no tienes la mirada para estar atento a todo lo que sucede, pero el visitante sí. Las audiencias sí pueden ver. Entonces, para nosotros ha sido importante tener en distintos lugares formas de expresar
de los visitantes, desde un libro, un comentario en redes sociales, un comentario en Google, es decir, buscar las formas de estar escuchando a las personas e ir resolviendo, si no todas al mismo tiempo, sí una por una, porque al final nuestra estancia en un espacio dejará como un límite y de ahí se puede avanzar. Pero creo que sí es importante escuchar a nuestras audiencias para poder diseñar. Sí, gracias. Elena, adelante. Me parece muy importante lo que está diciendo Alejo porque nos ayuda a diseñar las experiencias desde un enfoque que podría ser una constelación de datos. Eso lo que está diciendo es el análisis de la conducta. Y entonces en una constelación de datos tendríamos investigación empírica, experimental, pero el comportamiento, el MoMA, por ejemplo, en Nueva York ya ha hecho estudios de cuántas veces vas, a mí ya me ha tocado, de cuántas veces regresas a ver la misma obra durante una visita y te mandan por correo la información de la obra que estuviste viendo, pues para que no tengas que estar tomando fotos y eso, ¿no? El Museo de Diseño de Nueva York, que está en la Quinta Avenida, Cooper Hewitt, fueron de los primeros museos que empezaron a hacer esos estudios, incluso hacen estudios de calor viendo el comportamiento de la gente. Entonces tienes tu constelación de datos desde el comportamiento que te da el data managing, es decir, el estudio de datos de comportamiento, más los propios estudios con instrumentos de entrevistas y de reportes en primera persona. Entonces así vas conformando una experiencia, pues con toda una serie de datos. ¿Sabes qué les gusta, qué no les gusta? Por ejemplo, se sabe que la gente entra a las salas, inmediatamente busca la salida, a ver por dónde va a salir. Se sabe que el tiempo de percepción de una obra de arte ya subió de 30 y tantos segundos a 40 y tantos segundos, no me acuerdo específicamente, pero la gente no pasa mucho tiempo viendo las obras de arte. Lo que tenemos que generar son esos procesos atencionales mucho más prolongados para que podamos pasar de una percepción muy simple a una percepción mucho más profunda. Y en este sentido, recomendar de divulgación unos 3 libros que me parecen fundamentales. Antonio Damasio hay que leerlo para entender qué son las emociones. Es un gran estudioso de la cultura, pero es neurocientífico, de los sentimientos y de las emociones, que no son lo mismo. Si quieren, más adelante entramos en el tema, pero en función de la cultura. Me parece fundamental averiguar dónde trabaja y todo, porque tiene que ver con el pensamiento creativo. Luego, este libro que ha sido muy estudiado recientemente, muy comentado, se comenta y se divulga mucho más en inglés, pero afortunadamente lo tenemos en español. No sé si se está viendo bien o se ve al revés, porque yo lo Se pongo en ve la... perfecto, se ve Ah, bien, sí. yo lo veo al revés. Me parece importantísimo porque está basado en estudios científicos muy, muy serios, los tengo aquí subrayados, en investigación que se ha hecho en los grandes museos. Importantísimo leer a Susan Maximin y a Ivy Ross. Y bueno, por supuesto, nuestro padre del estudio del bienestar, ¿verdad? John Falk, con estos dos libros, con estos dos libros. Y bueno, muchos otros que podríamos seguir. Si quieren, hacemos ay, ya se cayó aquí el agua. Si quieren, hacemos un día otro encuentro sobre este tipo de material. Pero bueno, y sí diferenciar qué son las emociones de los sentimientos, porque unas son biológicas y los sentimientos son más a largo plazo y son la interpretación de las emociones. Ahí lo dejaría yo. Muchas gracias, Elena. Muy interesante. De hecho, ahorita con lo que estabas diciendo, así como otro encuentro de literatura para poderlo comentar, sería sumamente interesante, claro. Gracias por compartirlo. Eh, bueno, con esto nos lleva a la siguiente pregunta sobre qué límites éticos y pedagógicos deben considerarse al trabajar emociones en contextos educativos y museísticos desde el arte. Un poco ya fuimos abordando, sin embargo, vayamos ampliando. Y bueno, yo te doy la palabra, Elena, si quieres, como precisamente para hablar, ahora sí, ayúdanos más a saber sobre el sentimiento, los sentimientos y las emociones. Y creo que por ahí podemos empezar. Adelante.
Pues las emociones son biológicas. Imagínense que viene de repente ahí caminando una araña y si yo no tuviera una emoción de miedo, pues la araña o el animal que me va a atacar, me podría hasta matar, ¿no? Entonces, ante el miedo, parálisis, ataque o eh, a ver, son tres respuestas. La parálisis, el ataque o la huida, ¿no? Bueno, es una de las emociones básicas. Son biológicas y tienen un correlato, las seis básicas que dije ya en la cara, ¿no? Abrimos los ojos, hacemos expresiones de ira, de miedo, de tristeza, de asco, de sorpresa, pero luego se van complicando y llegamos al esquema más allá de las emociones sociales a al esquema de los sentimientos. Los sentimientos son la interpretación de las emociones. Incluyen una parte cognitiva. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo. Puedo estar enojada con alguno de mis hijos. Es una emoción, pero en el fondo está el amor. Estoy enojada, sí. Le dejo de hablar un ratito o lo reprendo o le señalo el enojo. La emoción se me va a pasar. Afortunadamente, las emociones son periodos cortos de experimentación biológica. Entonces, hasta sentimos el impacto así en el estómago y todo. Pero los sentimientos incluyen una parte cognitiva. ¿Por qué? Porque yo sé que es mi hija, que yo la parí, que llevo muchos años de relación, tengo en la memoria, y no hemos hablado del hipocampo y de todos los procesos de memoria que son importantísimos, existen varios estudios de memoria aplicados a los museos, y tengo todas estas memorias asociadas con mi hija, entonces yo tengo un sentimiento permanente de amor, y el amor es un sentimiento complejo. Entonces, la emoción se me va a pasar al rato. Y después puedo tener una emoción así como de, si la regañé muy feo, de arrepentimiento. Todas estas son emociones, pero el sentimiento permanece. Los sentimientos, lo que hay que entender es que incluyen una parte cognitiva. Están asociados a la memoria, están asociados a la toma de decisiones, a procesos atencionales, a procesos de juicio. Esos son los sentimientos. Y luego, con respecto a la pregunta que haces ya para seguirme, ¿qué límites éticos y pedagógicos tendríamos que tener a la hora de investigar y de considerar trabajar con emociones en los museos? Pues, número uno, el consentimiento implícito de la gente, el consentimiento informado que es obligado y es ético. Tomar en cuenta la seguridad emocional, el tipo de públicos con el que estamos trabajando en museos internacionales, en Londres, donde ya se recetan los museos como prescripción social, como prescripción de salud. Por ejemplo, se lleva a la gente, a los adultos mayores, se sacan de sus casas, se sabe perfectamente en dónde están aislados, o se sienten aislados, tienen una percepción de aislamiento, porque los jóvenes se van a trabajar, entonces se quedan los adultos mayores solos y los llevan a museos a pasar el día. Entonces se aplican cuestionarios y ya se sabe que tienen sensación de menos aislamiento. Es decir, estamos, desde el punto de vista ético, cuidando su seguridad emocional. Después, muy importante, no instrumentalizar la emoción, es decir, no provocarlas en los museos, como se hace en el cine de terror, por ejemplo, no provocarlas para lograr algo que pudiera ser también dudoso, ¿no? Ahí es útil recordar modelos como el de Menninghaus y colegas de 2017 que hablan de una cosa muy importante que sucede en los museos y me refiero a la distancia estética. Y la distancia estética nos permite en términos de percepción saber que eso que estoy viendo, una obra que colgó Luis Ríos en el Museo de la Ciudad de México hace unos 4 o 5 años, y era una cabeza cortada, se refería a las muertas de Juárez, y era una pintura de gran formato, y desde luego era una cabeza cortada y estaba llena de sangre y todo. Nos provoca reflexión, nos provoca un juicio sobre lo que sucede en México en términos de perspectiva de género, pero desde luego nuestro cerebro en ese momento, por supuesto que sabe que no estamos viendo una cabeza cortada real y también somos capaces de decir qué bien pintada está esa obra. Entonces eso se llama distancia estética. Entonces yo como conclusión en este punto diría no forzar la emoción, no evaluar la vivencia emocional como correcta o incorrecta. Lo que siente la gente es totalmente válido y no podemos desacreditarlo, y no exponer públicamente procesos íntimos y reconocer que el silencio también es una forma válida de participación.
Eso diría yo. Gracias. Gracias. Perdón, ¿te refieres entonces a distancia estética como reflexionar que lo que estamos viendo sí está intenso, pero es algo ficticio? ¿A eso te refieres? El cerebro sabe perfectamente que estamos viendo representaciones, distingue entre mímesis, distingue entre copia exacta, distingue entre copia y falsificación, distingue entre apropiación, copia y falsificaciones. Son términos muy interesantes que podemos usar y analizar desde la percepción. Desde luego, cuando el sujeto está en el museo, sabe que está en un museo. Entonces se va a encontrar con obras que lo van a conmover o no le van a gustar, pero sabe que está en un contexto cuidado, en un contexto cómodo, en el que lo que se está buscando es que sea significativa esa experiencia para su vida, no nada más que salga diciendo me gustó o no me gustó ir al museo, o aprendí o no aprendí, porque lo que pasa es que en los museos lo que siempre se ha estudiado tradicionalmente es lo cognitivo en términos de aprendizaje. Por eso a la gente no le gustan los museos. Hay estudios ya en donde se sabe que los museos son percibidos como espacios con reglas estrictas de comportamiento y entonces, por lo tanto, aburridos. Entonces, la gente no quiere ir, y menos en los países como México y Latinoamérica, en donde no hay una educación desde niños para llevarlos a los museos, ¿no? Entonces, pues eso, eh, insistir en la educación estética, además de la artística, y sobre todo tener presentes estos procesos de metacognición. Siempre frente a un estímulo, sabemos que estamos frente a un estímulo y tenemos esa distancia estética, ¿no? Sí, muchas gracias por ampliar el tema. Por eso en el cine no salimos corriendo cuando aparece el personaje con el cuchillo. Sabemos que estamos en el cine aunque nos dé miedo, ¿no? Lo interesante es que, por ejemplo, Seki y Kawabata sí han descubierto cómo se activan estas zonas de recompensa y cómo lo vivido y las memorias sí, en cierto sentido, sí se experimentan a partir de esta capacidad que tenemos de vivir lo que se está representando. Lo sentimos y no lo sentimos. Vamos entre la distancia, vamos viendo, vivimos parte de esa experiencia, sí nos asustamos y sí nos tapamos los ojos y al mismo tiempo nos alejamos. Muy interesante el fenómeno. Sí, sí, claro. De todas formas, yo no veo películas de terror. Ok, muchas gracias, Elena. Sí. Alejo, ¿quieres? Perdón, Marcela. Sí. Adelante. Sí, quería un poco con lo que me gusta esto de que justamente nos apropiemos también de los pensamientos de colegas. Voy a cambiar un poco la respuesta que había pensado ante esta pregunta. ¿Qué límites, no? Y el límite a través de los años, cómo ha cambiado, y acá sí tomo algo que Elena me hizo como recordar, que es cómo visitamos y cómo vivenciamos los museos hasta no hace mucho tiempo, ¿no es cierto? O sea, esto ya no estamos hablando solamente de cómo eran los museos del siglo XVIII, sino yo puedo hablar de mi infancia, ¿no? Uno visitaba museos en esta experiencia un poco individual, en silencio, con todo el comportamiento que Elena describió muy bien, en donde no se ponían en juego ciertas emociones, salvo la de ir y visitar y ver vitrina tras vitrina, ¿no? Qué objetos había expuesto, bueno, o si era artística, qué objetos, qué obras estaban colgadas, ¿no? Entonces me hizo recordar un poco a esta vinculación en que también va cambiando permanentemente, ¿no? Como la cultura misma. Entonces, el límite, creo, ético en el que estamos hablando es un límite que también ha ido variando. Estoy pensando en función también de que Elena tiró este disparador que me pareció muy interesante acerca de esas emociones. Y creo que es un poco, nos obliga, ¿no? A los museos en el que estamos, ¿no es cierto?, con la línea de la museología social, un poco pensar cómo queremos diferenciarlo con aquellos otros museos en donde no sé si estaban tan a flor de piel las emociones, y luego justamente a través de los años, esto que mencionaba, de los sentimientos que provocaba ese museo. Entonces ahora nosotros queremos construir, y tomo la pregunta anterior, que todos hablamos un poco sobre el diseño de estas experiencias, cómo hacer experiencias únicas, que cada uno de los visitantes tenga ese acercamiento con algún rincón, con el museo, muchas veces hasta con temas que son indescifrables para los museos, ¿no? A lo mejor un objeto disparó, pero muchas veces un olor, una sensación, un patio.
Entonces, para mí lo importante, como en este límite, es la ética del cuidado. Yo lo resumiría como el cuidado en muchas cosas, ¿no? No solo desde del espacio, hacer espacios más accesibles, inclusivos, sino en que lo que habilita el museo en este caso esté siempre orientado hacia el respeto de, digamos, de cómo quiere o no expresarlo el visitante. Hablábamos de eso en la experiencia anterior, que muchas veces es desde el silencio, ¿no? Una experiencia más individual, que es válida también. Entonces eso me lleva a lo otro, a pensar estos límites en función de el respeto a las diversas opiniones que se pueden dar en un museo. Y esto lo ligo, ya que estamos muy cerquitas, pronto a un mes prácticamente del Día Internacional de los Museos, y el lema que lleva este año, que es no trabajar desde los mundos divididos. Creo que indistintamente de lo que esté pasando en mi país, en Argentina, creo que Latinoamérica tiene mucho esto, ¿no? De mundos divididos últimamente. Y bueno, repensando cómo podemos diseñar esas estrategias o ese día puntual sobre qué actividades o qué reflexión queremos, sobre todo no pensar en esto de, digamos, habilitar sin vulnerar al visitante. Me parece que puede ser como la clave en pensar acciones, estrategias para este mes digamos, transversal de todas nuestras acciones anuales de museo, pero sobre todo eso, desde la diversidad de opiniones, de públicos a las que queremos llegar y a las que nos visitan realmente, ¿no? Sí, Marcela, de hecho, ahorita con lo que estabas diciendo de no trabajar desde mundos divididos, pero con lo que comentaba Elena en relación a el estudio que hace, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, de que ya no tomes fotos, ya sabe que estás viendo 40 segundos, entonces quiere decir que te gustó y te mandan la foto. Chispas, esto sí nos pone a los museos del centro y del sur, pues como en otro contexto, ¿no? Sí nos falta, de hecho, yo pensaba, qué interesante, qué padre, así eliminas el que tome la foto con el flash, pero para eso yo creo que se necesitaría un equipo, otro equipo que trabaje en el museo para que esté como metido en eso. Me parece muy interesante, me parece importante, pero bueno, trabajemos por ello, ¿no? Bien. Nosotros no tenemos mucha tecnología, pero me parece importante, nosotros un proyecto que queremos desarrollar, no sé si este año o el próximo, como todos los museos tenemos más tiempo para desarrollar estas actividades, pero es como un poco poner, sin tanta tecnología, ¿no? Poner a disposición del público como una encuesta final, que tenemos que ver si es a través de un stickers o algo, sobre cuál es la obra que les pareció más mi objeto favorito, digamos, no solo como en sala, en rincón, sino acerca de qué objeto. Porque muchas veces me hacen una nota en una televisión, una radio, en donde preguntan, por ejemplo, cuál es el objeto estrella del museo. Y es difícil responderlo porque siempre va a ser subjetivo desde mi mirada. Siempre digo que en el patio del museo hay grandes cañones que están exhibidos. A mí son objetos que no me producen ningún tipo de acercamiento, ni de emoción alguna, ni sentimiento, diría Elena, pero no hay, no hay un niño que entre al museo y se vaya corriendo a ese espacio del museo. O sea, evidentemente los objetos a cada uno nos despiertan cosas especiales. Entonces, muchas veces determinar cuál es el objeto emblemático sería también una cuestión de historicidad o de, no sé, exotismo, pero con este proyecto que queremos ver cómo lo hacemos más participativo y más manual, por los recursos económicos también, ¿no es cierto? Es pensar cuál es el objeto para cada uno, que puedan desarrollar como un mini descripción, por qué para ellos es el objeto más visitado. Esto era como Sí, comentar algo de
de lo que Elena, y después te voy a pedir, Elena, más material porque me va a servir justamente la justificación de eso. Sí, y bueno, aquí también le damos continuidad a lo que dice Alex y Alejo en relación a poner atención al público, observar qué es lo que le gusta, qué es lo que necesita, qué es lo que sigue. Entonces, eh, definitivamente, entonces es una tarea que tenemos que hacer, ¿no? Observar al otro. Ujú. Bien. ¿Quieren sumar algo, Alex o Alejo? Todo bien. Ok. Bueno, pues después de esta plática, quiero comentarles que hemos ido sacando una serie de palabras clave de lo que hemos estado platicando. Estas palabras, y si detonan para que ustedes comenten un algo más, adelante. Las palabras clave para cerrar esta conversación, entonces, son el bienestar como un estado dinámico de equilibrio emocional, sentido personal, vínculo social y capacidad de afrontar desafíos. Em, oh, permítanme, me comentan que me falta una pregunta. Permítanme un momentito. Falta la tercera pregunta, que es ¿Cómo pueden evaluar? ¿cómo evaluar más allá de lo cuantitativo los impactos emocionales del Sí, bienestar? Yo tengo, si quieres, puedo proponer gracias. algo Sí que se ya me está respondió. adelantado, ¿no? Los enfoques mixtos. Y aquí va, Marcela, una cosa que te va a gustar. El UCL, seguramente lo conoces, el UCL, University College de Londres, Museum Wellbeing Toolkit. Este instrumento de Thompson y Chatterjee, dos mujeres estudiosas del bienestar, puesto en marcha en 2013, yo lo he empleado en museos, lo he empleado en contextos escolares, es facilísimo, es muy amable, visualmente muy atractivo y es una de las herramientas para evaluación eh, cuantitativa de museos, pero toca aspectos cualitativos porque son 6 emociones negativas y 6 emociones positivas las que se evalúan y además se les hacen preguntas. Amabilísimo, lo acabo yo de adaptar. Se puede adaptar para el telefonito para que lo contesten en una especie de formulario tipo Google Forms, la gente. Hay otro que es el Museum Experience Scale. Hay otro que es el Museum Engagement Observation Tool de Morse y Chatterjee. Bueno, hay otras herramientas que se pueden usar en términos cuantitativos, pero si la pregunta es cómo evaluar en términos cualitativos, em, tenemos que entender, para empezar, que el bienestar es un estado emergente, todo el tiempo está cambiando. Entonces, no es un estado parejo, y si ahorita salgo con bienestar del museo y en el estacionamiento ya me dio calor y me tropecé, pues entonces mi bienestar se va a acabar en ese momento y ahora tengo malestar, ¿no? Entonces tenemos que evaluar el bienestar a corto plazo y a largo plazo. Y no es lineal. Entonces, esto de un enfoque mixto propondría yo, pero además tomar en cuenta también las narrativas que existen en la literatura, las narrativas en primera persona. Gente que va a los museos y nos deja comentarios en los libros, son narrativas en primera persona. Me encantó, quiero volver, me gustó, me sentí muy cómodo, conecté con las personas. Eso es bueno, en la literatura, eso no es la literatura, eso son los comentarios de gente común, vaya, pero también existe la escritura expresiva con efectos probados en la salud, efectos terapéuticos y desde luego hay muchos libros, novelas, relatos de literatura que hablan en primera persona sobre cómo los museos le cambian la vida a las personas, en las novelas, a los escritores. Yo tengo una pequeña obsesión por andar coleccionando libros que hablen de experiencias en museos. Entonces, estos relatos en primera persona son cualitativos. Combinar lo cualitativo con un enfoque cuantitativo nos va a ayudar a ir más allá en nuestro trabajo como profesionales de los museos. Muchas gracias, Elena.
A mí me parece que de repente sí debiéramos como darnos el tiempo para hacer esta observación, porque particularmente que me toca trabajar con personas con discapacidad, tengo que observar al público con tal o cual discapacidad para saber precisamente qué acción hacer y llevarlo una experiencia, una buena visita y que además se lleve algo sustancioso. Esto ha servido, pero qué mejor saber que hay estas herramientas en donde nos dan como estos resultados más, todavía más enriquecedores, ¿no? Bien. Eh, Alejo, Marcela, Alex, ¿quieren comentar algo al respecto? A mí sí me gustaría compartirles un poco de cómo lo vamos realizando bueno, desde el trabajo actual en la parte de evaluación. Primero, es importante decir que aunque también ponemos énfasis en lo cuantitativo, porque sí nos da información, cuánto tiempo está la gente en el museo, qué salas visita, qué salas no, cuántos visitantes tenemos, porque también las actividades que vamos diseñando, que vamos proponiendo, nos dan un número de fue exitoso a partir del número de visitantes, que es, lo pongo entre comillas porque no es el todo, pero también lo cualitativo nos importa mucho porque ahí nos interesa cómo se la pasaron, qué les provocó, si se sintieron seguros o seguras, etcétera. Utilizamos estrategias, así como las que mencionaba Elena, estrategias pues ya estudiadas, recurrimos a expertos. Les comentaba que en el año 2025 realizamos una encuesta de bienestar del museo. ¿Qué provoca el museo? Con John Falk y Lynn. Aquí tuvimos los resultados a principios de 2026. Es importante decir que cuando haces un estudio es tardado también, los resultados no son inmediatos, o sea, es un proceso a largo plazo o al menos a mediano plazo. Y bueno, eso nos da mucha información que también tiene que ver con la ética, porque ¿qué vas a hacer con esa información? ¿No? Saber qué actitud vas a tener, porque el museo tiene de alguna manera autoridad ante la sociedad en lo que presenta, en cómo lo presenta y en cómo lo dice. También tenemos recursos de recuperación directa desde una libreta de comentarios y aquí o un buzón de comentarios o una liga de formulario o a la salida del visitante tenemos un equipo de personas que son del equipo educativo que hace una encuesta de salida para que las personas nos dejen sus opiniones, comentarios, quejas, sugerencias y bienestar o malestar. Eh, y esto es clave. Bueno, ahorita le regreso a esa idea, pero también hacemos evaluación de las actividades. Las hacemos en tres momentos. Es una antes de lanzar la actividad, es decir, esa idea que se pensó, hacemos con materiales que haya, no trabajamos mucho, sino la idea general de la experiencia la realizamos con lo que haya, hasta con papelitos impresos y reciclados. Después, cuando se está llevando, sobre eso hacemos correcciones si algo no está bien, si algo no se entiende, si no gusta tanto, si es demasiado información o es poca. Hacemos correcciones, lo ejecutamos, volvemos a evaluar en la ejecución y finalmente hacemos un ¿qué pasó con eso que hicimos? ¿Le gustó a la gente? ¿No le gustó a la gente? Les voy a contar algo que me pasó muy simpático, que hicimos unos corazones para explicar. La colección de aquí pues es permanente y está fija su museografía desde hace mucho tiempo. Y entonces en el 14 de febrero hicimos unos corazones como de 1:20 que te iban contando la historia de amor de esa pieza, ¿sabes? O sea, colocamos corazones de 1:20 enfrente de ciertas piezas que te contaban una historia de amor. Un amor hacia un dios, un amor prohibido hacia otra persona, la historia de unos amantes. Y entonces la experiencia estaba pensada pues para gente de menor de 25 años, entre los 15 y los 25 años. Y cuando evaluamos la experiencia, pues salió positiva, ¿no? Sí les gustó los colores, el personaje, qué padre que estaba de cabeza. Y cuando hicimos la encuesta para adultos, es decir, para el público que no iba dirigido, representaba un malestar. Esa cosa estorba, no te deja ver las piezas, qué mal gusto en el diseño, pero, es decir, estábamos tranquilos porque no era el público al que íbamos dirigidos. Pero lo que quiero decir es que
lo que haces para unos va a impactar a todos, pero no puedes tener contentos a todos, ¿sabes? Entonces, hay que también a veces arriesgarse un poco en generar un poquito de malestar en unos para que otros también puedan disfrutar de otra manera. Es como un equilibrio. Y finalmente, para cerrar, decirles que si estamos haciendo evaluación, es importante hacerle caso, porque en una ocasión encontré que registraban libros de comentarios y los encontré en una bodega y pregunté que qué hacían con ellos y me dijeron que nada, que cuando cerraban la exposición los subían. Entonces, es una pérdida de tiempo evaluar si no se va a hacer caso a lo que la gente te dice. Muchas gracias. Yo también creo. Gracias. Marcela, adelante. Sí, yo en relación a mis compañeros que ya empezaron a justamente delimitar esto del cómo evaluar, no sé, me puse a repensar, ¿no? En cómo lo evaluamos, muchas veces termina siendo lo verbal, nosotros somos un equipo chico, ¿no? Un museo con un equipo de no más de 12 personas, entonces no lo tenemos sistematizado a la evaluación. Pero sí me puse a pensar que muchas veces el evaluarlo a posterior con el equipo y en base a algunas preguntas, o también en el libro de visitantes, ¿no? Que esa es una gran herramienta la que tenemos. Sí tengo dos acciones que se hicieron que después se convirtieron en proyectos y en algo más grande, justamente por la evaluación que se hizo de aquella primera instancia, ¿no? Todos en ambos casos se presentaron como acciones puntuales para una efeméride y para una acción, ahí les voy a contar, pero después, justamente evaluándolas, el impacto que había causado en ese público dirigido, es donde se permitió hacer distintas ediciones y aún siguen estando en el museo como acciones y como un proyecto ya institucional, ¿no? De la gestión. Y una tiene que ver con infancias, yo les comentaba que el museo trabaja mucho con las infancias, y un poco fue posterior a pandemia, ¿no es cierto?, en donde el museo era unidireccional, en donde tenía que circular la gente. Entonces, en el 21 diseñamos como si fuera un Pokémon Go, pero en vez de tan tecnológico como hablábamos, no lo podíamos desarrollar tecnológicamente, y como un encuentro, una ficha, y le dimos el nombre de animalario, ¿no? ¿Por qué hablar? Y la pregunta era, ¿por qué hablar de animales en un museo histórico? Entonces, la primera evaluación fue, para armar esto, salimos, ¿no? Como equipo, todos, dirección y cada una de las áreas, a encontrar en los objetos del museo rincones, detalles que describieran animales. Entonces tenemos desde conejos en la cerámica azul, un pez en un jarrón chino, en abanicos podemos encontrar perros o corderos, en el mobiliario, en algunas patas podremos encontrar leones, es más, en la puerta del museo, ¿no? Como toda puerta antigua, ¿no es cierto? Está esa manivela que describe un león. Entonces, digamos, en la materialidad había en distintos lugares. Bueno, de todo lo que encontramos, que realmente fueron muchos más, este animalario estaba dirigido para infancias, justamente para ver con otros ojos los objetos que estaban en el museo, ya no verlos contextualizados en, como hacemos los adultos, en un jarrón o la cama tal o una mesa, el jarrón tal, sino justamente con esa mirada desde la infancia, ¿no? Encontrarnos con el patrimonio desde otra mirada. Salió como una acción que solamente pensábamos para infancia, resultó que es una acción que se desenvolvía, o por lo menos la tomaba toda la familia, porque no había padre y madre que no estuvieran atrás buscando, siempre teníamos la figurita difícil, como decíamos, como en todo álbum está la figurita difícil, teníamos un animal que era un poco más difícil, estaba implicado todo el recurso humano del museo para explicar, y la evaluación que hicimos, no solamente la apropiación de la acción que la seguimos repitiendo todos los años,
sino que también nos permitió ver cómo el museo, ¿se acuerdan que en otra de las preguntas anteriores hablé como de permitir otro ritmo en el museo? Y es ver cómo habilitando este habitar desde las infancias, desde estas miradas, se producía todo lo que queríamos nosotros en realidad en el museo, es que no fuera más ese espacio silencioso, esa cosa que no se puede caminar haciendo mucho ruido, en los diálogos en bajo. No, los chicos iban, venían, corrían, se gritaban de arriba para abajo, acá encontré el gallo, acá encontré tal cosa. O sea, se producía esa experiencia única que tanto promovemos, ¿no? Entonces, esa fue una de las evaluaciones que más después nos determinó a seguir haciendo este animalario que tiene sus distintas ediciones. Este fue edición 2025, pero siempre vamos cambiando porque la gente vuelve al museo, entonces siempre vamos cambiando el objeto de observar. Y la Sí, próxima, finalmente, perdona, perdón, Jet, perdón, es que te quería comentar que, y finalmente esto que planeas para un solo público se diversifica para la familia y la misma familia exactamente. empieza como a buscarlo, le da como esa, como una sorpresa, te da más regalo de lo que lo habías planeado, ¿no? Sí, muchas gracias, Con Marce. esa, y con esa otra mirada, porque el adulto, los padres, los abuelos, con quien quieran que vengan esas infancias al museo, se permiten esta descontextualización de los objetos en la que estamos tan pragmáticamente ensimismados. Entonces, también se permiten ver dónde está la paloma, encontrar el león, o sea, y permitirse Sí, un poco ser niños de vuelta. y luego esto es delicioso. Muchas gracias. No, Elena. felicitarte, Marcela, porque esta activación de museo no solamente hace un museo vivo, sino que está pensado para las infancias, pero en términos cognitivos son procesos atencionales. Y hoy en día, de verdad, estamos tan afectados por el scrolling todo el tiempo, por la tecnología esta que nos hace, que nos genera adicciones, eso ya se sabe, ya se ha dicho mucho, que estamos perdiendo procesos atencionales profundos. O sea, los niños ya no saben leer una página, no pueden entender, no tienen comprensión lectora. Entonces, tú invitarlos a procesos atencionales a través de busca esto y busca otro, pero además en equipo va generando resonancias emocionales entre ellos y fortalece las habilidades de trabajo en equipo. Así que felicidades por ese trabajo y además está sacándolos del tema propiamente del museo. Me encanta que se haga eso. Muchas gracias, Elena. Gracias. Eh, Alex, ¿nos quieres compartir? Sí. Alex, en relación a la pregunta, ¿cómo se pueden evaluar más allá de lo cuantitativo los impactos emocionales y de bienestar en experiencias de educación artística? Nos platicabas en un principio que tú trabajaste o estás trabajando todavía para el Palacio de Bellas Artes y entiendo que tuvieron interacción con la obra, con el área de educación y con pues la museografía. ¿Nos quieres compartir? Eh, ok, yo no soy experto en este tema de los museos, pero sí estuve trabajando con Bellas Artes durante un tiempo y Bellas Artes nos decían que, bueno, nosotros tenemos unos códigos QR en las obras y también tenemos tabletas en donde estamos haciendo la traducción en lengua de señas. Esto es en exposiciones temporales. Y las grabaciones tienen una duración de 5 a 10 minutos, entonces las personas se quedan ahí viendo la traducción y el personal pues observa esta actividad y se da cuenta de que sí hay interés en esta actividad. Y hicieron el conteo de que en esta obra bueno, fueron personas sordas y contaron que fueron aproximadamente 100 personas sordas. Y pues estamos a la espera de nuevos proyectos, ¿no? Porque todavía estamos viendo este tema de accesibilidad, de dónde poner las tabletas, dónde poner los códigos, y pues bueno, eso es un poquito de lo que puedo compartir. Entonces, siento que hay
Hay muchos museos que creen que la comunidad sorda no está interesada en tener este acceso, pero claro, no, las personas sí tienen interés, pero si no hay interpretación, pues no pueden acudir, ¿verdad? Entonces, aquí en el Palacio de Bellas Artes sí estuvimos haciendo estas interpretaciones durante un mes y sí, sí recibían mucho público sordo. Eso es lo que les puedo compartir. En relación a esto, el comentario de los visitantes sordos, eh, comentaban a favor, les gustaba, faltaba, proponían. ¿Qué nos puedes compartir de eso? Mm, sí, todos los visitantes decían que les gustaba mucho esta actividad porque podían entender todas las obras, ¿no? La comunidad sorda, su primer idioma es la lengua de señas y después es el español. Por ejemplo, ustedes aprendieron primero el inglés y ya después como idioma adicional, digo, perdón, el español y después como idioma adicional el inglés. Entonces, aquí en la comunidad sorda es esto, ¿no? Primero es la lengua de señas y luego el español. Tal vez hay, bueno, he sabido de algunos lugares en donde hay interpretación en lengua de señas, pero el intérprete pues tal vez no está preparado y nada más lo hace solo por el tema económico, ¿no? Realmente esto yo lo comparto no para quejarme, sino para que pongamos un poco de atención en quiénes contratamos como intérpretes, ¿no? Es importante que esta persona que sea intérprete cuente con una certificación para que pueda transmitir la información de forma fiel. En mi experiencia, ¿qué es mejor para mí como persona sorda? Ver al intérprete en vivo o ver una pantalla con la información grabada. A mí, en mi experiencia, me gusta más la pantalla porque la persona sorda puede decir, ah, ok, veo esta información, le pongo pausa, reflexiono y tienen ese tiempo, ¿no? Y teniendo un intérprete en tiempo real es complicado porque yo debo de seguir su tiempo, ¿no? Debo de seguir la guía. Sí, sí hay muchas personas sordas que les gustan tener este acompañamiento en tiempo real, pero pues bueno, es dependiendo de la persona. Sabemos que en muchos museos no hay un intérprete. Los guías un poco, sabemos un poco y a veces no salimos del hola, pues hablar lengua de señas. Pero ¿tú crees que es válido? Nuestro objetivo, nuestra mejor intención es darles buena atención. Entonces, ¿tú crees que es válido que, ok, no sea lengua de señas, pero al menos sé decir, hola, bienvenidos al museo, pasen, vamos a visitar una obra? Y trabajar con mímica, trabajar con letreros, trabajar con símbolos, ¿eso es válido para trabajar con las personas sordas? Mm, dentro del museo, el personal, sí, es válido que tenga el conocimiento básico, tal vez para alguna emergencia, para dar algún aviso, claro que sí, pero para la guía sí es necesario una intérprete con certificación o que tenga o podamos poner alguna pantalla, no sé, algún iPad, eh, o tal vez un código QR para que las personas sordas lo puedan escanear y ver de qué trata la obra. Eso es lo más importante y que la traducción sea fiel. Por ejemplo, una película de Estados Unidos que está en inglés y necesitamos traducirla al idioma de español, pues necesitamos esta preparación, ¿no? Que el doblaje sea especial, que tengan esta entonación. Entonces, lo mismo aplica en lengua de señas, que el intérprete conozca la cultura para tener una buena traducción. Entonces me queda claro que es como aunque es lengua de señas en español, y sabemos que cada país tiene su lengua de señas, finalmente sí Ujú. es como otro idioma que debemos respetar, ¿no? Para pues esto, para que los visitantes tengan un buen intérprete y se entienda bien nuestro mensaje. Sí, Ok. así es. Sí, es importante y sí es importante respetar el idioma porque muchas personas dicen, ¿por qué la lengua de señas no es universal? Y pues yo digo, porque igual tenemos muchísimos idiomas, ¿no? Entonces, sí es en cada país hay lengua de señas diferente. Hay lengua de señas universal, digo,
Perdón. Sí, perdón. Lenguaje de señas internacional. Sí hay, y estaría padre que se integrara en los museos, porque por ejemplo en el Museo de Frida Kahlo, ¿no? Que vienen muchos turistas, que vienen, pues sí, personas de diferentes países a ver un museo, pues estaría padre que tuviéramos este lenguaje para todos los países, ¿no? Eh, el INER, mm, el INER lanzó un comunicado que aquí en México hay 10 millones de personas sordas. Entonces, imagínense cuántas personas tenemos sin este acceso, ¿no? Sin este acceso a los museos. Ok, tenemos que realmente considerarlo. Alex, pues muchísimas gracias. De hecho, gracias a todos. Yo les decía antes de la última pregunta, solo retomo las palabras. Repito, si alguien quiere como ampliar un algo, podemos hacerlo. Y solo nos quedaría ya como un minuto de participación. Las palabras entonces son bienestar, son emoción, eh, cuidado, escucha, expresión, empatía, regulación emocional, pertenencia, presencia, transformación sensible. Y bueno, estuvimos hablando también de silencios, respeto, integración al otro y emociones y sentimientos. ¿Alguien quiere sumar una palabra más? Being Away es un estado que pertenece a los estudios de museos y tiene que ver con que cuando estoy en el museo estoy fuera de mi vida cotidiana, aunque Ok, tengo que relacionar la experiencia con mi vida, pero el museo me permite, cuando mi hogar no es cómodo, me permite estar en un espacio cómodo, en un espacio seguro. Sabemos que no nos van a asaltar en los museos. Podemos ir a pasar un día en seguridad, podemos conocer gente, podemos encontrar intereses en común, pero esta experiencia de estar being away me parece muy importante porque estamos todo el tiempo resolviendo cosas en nuestro trabajo, en nuestras actividades y todo. Y si no nos permitimos darnos un respiro y poder entrar en otro estado afectivo, que eso es lo que permiten los museos, pues no vamos a avanzar mucho en términos de empatía y de relación con la otredad. Eso diría yo. Me interesa mucho ese término. Y away. ya no quiero abusar del tiempo. Podemos seguir hablando de otras cosas o en otro momento, si tenemos otro encuentro. Gracias. Muchísimas gracias. Sí Un nos gusto dejaste como participar. muchas gracias. Sí nos dejaste muchas cosas en que pensar, bueno, todos. Y gracias por estos conceptos y esta palabra, Bindaway. Ok, Alejo, Solo agradecer, siempre es transformador estar dialogando con personas que tienen mucha experiencia, mucho que aportar. Me voy muy contento y espero este diálogo pues también enriquezca a otras personas. Muchas gracias, estoy muy contento. seguro que sí. Gracias, Alejo. Marcela, Bueno, yo para resumir, primero agradecerles a los anfitriones por el llamado. Me encanta compartir con México, sea quien me toque dialogar en su momento, gracias. porque, bueno, me gusta saber lo que se está haciendo en otros espacios geográficos, ¿no? Saberse tan cercanos en muchos otros y sin duda esto, no me habrán visto, pero estaba tomando nota, ¿qué les voy a preguntar a cada uno posterior a esta reunión? Exacto. Y como palabra por ahí, sumando a las que vos tenés, las que vos dijiste, y es un poco habilitar el patrimonio al otro, ¿no? Sea en un museo, en una biblioteca, en la calle misma, ¿no? En la vida, pero en el museo el habilitar el patrimonio. Y esto, ¿no? ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? Con eso, y cortito, sumo una experiencia que también fue evaluada, ¿no? La tiramos como una actividad y resultó
empezamos a hacer museo a la calle, museo a la calle, museo en el territorio, es sacar el museo a la calle, o sea, la vereda, es simplemente sacar acciones que tuvieran que ver con una esquina. Este museo está emplazado en una esquina a una cuadra de la Plaza Mayor de Córdoba, que es la Plaza San Martín, en un espacio en donde lamentablemente en los últimos años se agrandan mucho las personas viviendo en situación de calle. Entonces, el Museo de la Calle, el Museo en el Territorio, permitió en algunas de estas acciones tener presencia visible, las veíamos, de mucha gente que vivía en la plaza, ¿no? Y encontró en esa tarde en el museo una escucha, un espacio en donde pudo disfrutar de música, generalmente es de música, de poesía, de narraciones, en un espacio distinto, en donde no se los corriera. Una de esas tardes, ¿no? Vino una persona pidiéndome disculpa porque estaba sentada en una silla que habían puesto por el público. Imagínense el impacto, ¿no? De que esta persona pide disculpas por estar presente en una acción que es gratuita, es libre. Y este músico al que habíamos convocado, termino con esto porque es una experiencia linda a su vez. El músico que habíamos convocado nos hacía hacer coros, había separado al público en dos, entonces estaba hablando, ¿no? de la flora autóctona, entonces uno era el tomillo, que creo que usted es una hierba aromática, entonces unos teníamos que gritar tomillo y el otro peperina. Era como, bueno, y en distintos momentos cada uno tenía que, el coro era peperina, peperina o tomillo, tomillo. Pasado unas semanas, voy caminando por la plaza, atravieso la plaza porque tenía que ir a donde está la Agencia de Gorda Cultura, que sería como el Ministerio de Cultura, a una reunión y me gritaban, yo iba con un compañero de acá del museo y me gritaban, peperina, peperina. Pero también en la plaza hay muchos yuyeros, que le decimos nosotros, personas que venden estos yuyos, que son para el mate, que es nuestra infusión, que muchos la conocerán. Entonces yo pensé que era un vendedor ambulante y insistía con el peperina, peperina, y después termina la oración con ¿cuándo más el museo va a hacer una actividad así? Y realmente esas son las evaluaciones que podrán ser minúsculas, sensibles, pero son empáticas al otro, ¿no? Pensar que en esa tarde a esa persona que vive en la Plaza San Martín, le cambiamos un poco la experiencia, es lo que decía recién Elena, ¿no? De saber que estos espacios no transforman e invitan a otro tipo de ritmo de vida. Con eso termino y agradecerles a todos. Muchas gracias, Marcela, por ese compartirnos esa experiencia. Gracias. Alex, ¿con qué cierras? ¿Alguna palabra? Bueno, pues quiero agradecer por la invitación y espero que este diálogo llegue a muchas personas y que muchas personas sordas deseen aprender del arte, porque muchas personas sordas tienen esta conexión con el arte, pueden conectar. Entonces, esperemos que en el tema de los museos mejoremos este tema de la accesibilidad y muchísimas gracias por esta invitación. Aprendí muchísimo de todos y gracias. Gracias a ti, Alex. Pues les agradezco muchísimo a todos y bueno, nos estaremos encontrando próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos a Pati. Gracias. Qué bueno que organizaron esto.